a la tercera conferencia a cargo del doctor Aldo Ocampo González, que es el director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile. El título de su participación es Interseccionalidades críticas y lecturas de lo abyecto, el qué y el cómo para pensar las injusticias educativas. Bien, el profesor Aldo Campo, chileno, teórico, ensayista y crítico educativo. Es director fundador, como hemos comentado antes, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, una institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo. Es el primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Es además profesor de epistemología de la educación inclusiva en la ELEF, México, profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad, impartido por la Universidad de Manizales, Colombia, profesor del programa oficial de doctorado en educación, Universidad SEC de Chile, director de Polifonia, revista de educación inclusiva, publicación científica de CELEI, profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación, postitulado en Psicopedagogía e Inclusión, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, máster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada, máster en Integración de Personas con Discapacidad y doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude por la Universidad de Granada en España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en filosofía impartido por la Universidad de Granada y es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos en el periodo de 2009 a 2019. Ha impartido más de 80 conferencias, conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Iberoamérica, por invitación, gracias a sus escritos y publicaciones, para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, entre otros muchos países. En julio de 2017 le fue otorgado el reconocimiento de Ciudadano Ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta con el reconocimiento otorgado por el Congreso de la República del Perú por su aporte a la cultura y a la educación en 2018. Un placer, doctor Aldo Campo, cuando quiera, el espacio es suyo. Muchas gracias, Enrique, por esa presentación. Si me permiten compartir la pantalla antes de comenzar. Bueno, antes de comenzar yo quiero partir dando las gracias, que es mi política siempre, y quiero agradecer muy especialmente a la doctora Donatila Ferrada, que también nos acompañará el día de hoy con una de sus conferencias, por apoyar este espacio, y también a los colegas del CIEL de la Universidad de La Serena, en la figura de Nelson, de Marco y de José, por todo el apoyo que nos han brindado en términos logísticos, operativos, y también por canalizar otras discusiones que son necesarias sostener desde otros ángulos de visión. Asimismo, agradecer a la Universidad de Extremadura, con la que tenemos un vínculo muy fuerte junto a la RIULA hace un par de años, también a la Universidad de Antioquia y muy especialmente a Ricardo Sánchez y a la Universidad Silva Enríquez, con quien hemos fortalecido un lazo desde hace un par de años y ha sido un vínculo muy fecundo. Bueno, Enrique, ¿tú me podrías comentar si se ve mi PPT? Sí, Aldo, lo vemos perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, y un cordial saludo a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, yo no traigo un PPT tan bonito como los de mis colegas anteriores, más bien traigo un PPT fome, pero lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes es parte de las conclusiones del capítulo del libro que coordinamos con Ricardo Sánchez, referido a el coloquio que tuvimos la ocasión de celebrar el 10 de enero de este año, de forma presencial, titulado Interseccionalidad y prácticas letradas en clave postcolonial e interseccional. A partir de la edición de este texto, que lleva por título el mismo nombre del coloquio,
nos propusimos pensar en clave otra, y que eso es el resultado del trabajo que se viene haciendo desde hace un par de años con el observatorio que lo lidera la doctora Concepción López Andrade, que también está el día de hoy aquí acompañándonos, y que hemos pensado en algunos trabajos, documentos de trabajo y artículos, la relación que podría haber, está recurriendo a la categoría de entidad como categoría filosófica, aquello que se pone en conjunción, esta cópula analítica que existiría entre derecho a la lectura y a su vez prácticas letradas en clave interseccional. Dicho eso, el día de hoy me gustaría tratar con ustedes tres cosas importantes. Revisar algunos supuestos iniciales para pensar esta recognición, estas formas de transformación, otra, ¿no?, dentro del campo de la educación literaria, de la educación lectora, desde la educación inclusiva y particularmente desde sus presupuestos o claves heurísticas designadas por lo inclusivo, y luego que podamos revisar con mayor tranquilidad esta entidad o icidad que hay entre interseccionalidad y práctica lectora en clave colonial, y finalmente que revisemos de forma muy superficial, si el tiempo así lo permite, qué vamos a entender por prácticas letradas del objeto, ¿no? Que es un concepto que se ocupa mucho, pero desde el punto de vista de lo planteado por la profesora Cristeva, pero en la práctica no se, muchas veces el término no termina capturando toda la problemática de la retórica visual, es decir, de la imagen o de la semiotización social que tenemos en torno a determinadas categorías, que son, por ejemplo, las categorías reguladoras del discurso mainstream de lo inclusivo, que está muy travestizado, porque no es que está en toda su magnitud confundido, travestizado con la fuerza de la educación especial, y ahí tenemos para discutir un conjunto de errores de aproximación al propio objeto de la inclusión, que no es un objeto fácil de determinar, producto que desborda los paradigmas de todas las disciplinas donde lo podamos situar, y por lo tanto designa características bien peculiares, si así lo quisiéramos entender, y de alguna manera pone en tensión las categorías con las que leemos el presente, porque hablar de inclusión y hablar de estos temas que hoy día nos convocan es saber leer el presente. Una de las problemáticas que yo observo en términos analíticos, que no siempre desde la investigación logramos interpretar tan bien, pero bueno. Lo primero que me gustaría traer a colación es la pregunta por la pragmática epistemológica. Si bien en varias reuniones de trabajo del CELEI nosotros nos hemos preguntado y hemos dicho, bueno, tenemos un avance importante en materia epistemológica, pero ahora, ¿cómo este saber se hace carne? Y una de las preguntas más relevantes es justamente darnos cuenta que cuando hablamos de pragmática, en estricto sensu, en educación, siempre se confunde. Y eso está precedido porque la ciencia educativa como campo teórico no existe en su magnitud, existe a partir de legados, aplicacionismo o técnicas agregacionistas que provienen de otros campos disciplinarios o interdisciplinares como son la psicología, la antropología, la filosofía en sus diversas variantes, pero no tiene una especificidad. Y eso es importante poder reconocer, porque lo que denominamos ciencias de la educación no son más que un conjunto de influencias que están adoptadas con ciertas agregaciones o epítetos que construyen sintagmas como sociología de la educación, pero la especificidad de sociología no es una sociología netamente con una autenticidad coherente con lo educativo. En ese sentido, por ejemplo, la pregunta por la pragmática epistemológica es clave en todo este seminario, a mi parecer, porque es lo que nos supera la travestización o el error de lo práctico. Una pragmática epistemológica entonces se va a preguntar justamente por la comprensión que tienen las coordenadas de la realidad, el saber teórico que los investigadores producimos. Es decir, cómo generamos un saber que se encarne y que se incardine y se inyecte a las problemáticas reales de las personas y genere beneficio. Y en este sentido, entonces, la relación entre el saber decir y el saber hacer es la coherencia entre el objeto de estudio teórico, el qué, que producimos los investigadores, o como mi equival desde los estudios culturales nos va a decir, es aquello que los investigadores somos, forzamos el pensamiento. Pero el objeto empírico es todo aquello que cómo acontece el fenómeno en la realidad.
Y muchas veces esto está separado o tiene manifestaciones completamente diferentes entre lo que decimos a nivel teórico y lo que pasa en el gran abanico, en el gran espectro de problemas que habitan el mundo o las diversas estructuras del sistema mundo. En ese marco, la inclusión, si nos preguntáramos por su real fuerza social y política, no busca aglutinar a colectivos vulnerables. Desde mi posición teórica, ese es uno de los tantos fracasos cognitivos que este modelo tiene y que está reproducido en las políticas de formación de los educadores, en las políticas rectoras de investigación y sobre todo en las políticas públicas que devienen el problema técnico de ciertos grupos que son capturados y se vuelven a incluir a lo mismo o a las mismas estructuras con otras retóricas y ensamblaje que formaron su parte de su mecanismos de exclusión. En ese sentido, podríamos decir entonces que una pragmática epistemológica de lo inclusivo se va a preocupar por crear una nueva subjetividad. Y esto es relevante para entender nuevas formas de afectación del mundo, nuevos campos de visión, pero por sobre todas las cosas, nuevas formas de relacionamientos, pasiones y afecciones sociales. Desde ese entonces no se va a preocupar tanto por puntualizar en cuestiones teórico-prácticas, sino más bien va a trabajar en cuestiones de orden política, implicativa, y se va a preguntar permanentemente cómo materializar este discurso en la vida de las personas. Es lo que yo siempre digo, la relación entre el fenómeno estructural, la red de relaciones que fomentan la configuración de las estructuras sociales y la comprensión profunda de las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, que a su vez son las mismas reglas de funcionamiento del sistema educativo. Por lo tanto, esto tiene un efecto paróxico de alguna manera en las reglas de funcionamiento estructurales de la sociedad, que son las que producen las poblaciones excedentes, los grupos en riesgo, las coordenadas de desigualdad, regenerativa y performativa, son las mismas que se implican entonces en la estructura de funcionamiento del sistema educativo. En ese sentido, entonces, podríamos sostener que la pragmática epistemológica de la educación inclusiva va a indagar puntualmente acerca del papel que desempeña el conocimiento de esta en nuestra vida, el beneficio directo que esto tiene. Porque la inclusión, al ser un filosofema, o tomando de Sarah Ahmed, esta idea de concepto sudoroso, un concepto incómodo que nos puja, que nos mueve hacia otras formas de comprensión, sostendremos entonces que la inclusión se encuentra en todos lados y no se aprende ni en los seminarios ni en los libros, sino que se aprende en la micropraxis, en el conjunto de interacciones que acontecen en nuestras interacciones cotidianas. En ese sentido, entonces, podríamos decir que la base de la educación inclusiva es una experiencia fenoménica, pero no una fenomenología inspirada en Husserl, en Merleau-Ponty, sino que tiene otras coordenadas de constitución y para ello habría que develar los objetos de orientación en ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la pragmática siempre va a ser aquella que va a beneficiar a nuestra vida, pero recuperando un poco desde la idea de Santos Sousa y más profundamente o primigeniamente desde Fanon, diríamos entonces que la pragmática epistemológica va a entender en el campo de la inclusión no solamente el beneficio en nuestra vida cotidiana, sino que justamente va a intentar superar aquellos sistemas de racionamiento esencializadores, individualistas, que es lo que gobierna el mundo en su matriz general, pero que ponen en desmedro o fomentan esto que aparece aquí, el desperdicio de la experiencia social, ¿no? Y esto es medular porque hay como Ricardo lo decía, este concepto de Foucault, pero ampliamente trabajado por Gayat Spivak, de la violencia epistémica, es medular para entender esto que estoy diciendo. Porque las políticas públicas, en su gran desarrollo en el campo de la inclusión, ¿no es verdad? Y producto de los fracasos cognitivos que este campo tiene, al no tener insumos metodológicos, morfológicos, ontológicos, clarificadores y iluminadores, hace en la praxis que las políticas públicas generen una violencia epistémica y siempre impongan una retórica visual, una semiotización subjetiva, ¿no? Como lo diría Guattari, en la que se imponen signos culturales, imágenes mentales, pero que siempre llevan a la
al sujeto en su disminución. Por eso que está muy grabado en la mente de las personas que hablar de inclusión es hablar de silla de rueda, hablar de interculturalidad, hablar de una persona de raza negra, que todavía es un remanente como código colonial, a su vez, por ejemplo, hablar e incorporar otra figura. Pero cuando nos preguntamos por el propio calificativo de los abyectos, nos damos cuenta que esta figura, en términos de retórica visual, no aparece con tanta claridad en las políticas públicas. Es decir, las políticas públicas en los últimos 3 años recién han hablado de las identidades sexuales no normativas dentro de que son todo el amplio espectro de sexualidades que van más allá de la heterosexualidad. Pero bueno, en este ámbito, entonces, la presentación habría que responder a una pregunta medular. ¿Qué es exactamente la educación inclusiva para entender todo lo que vamos a revisar a continuación? Lo primero es decir, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo holístico? ¿Es una metodología? ¿O bien es una teoría? De todo esto, lo único que yo me atrevería a decir es que cuando hablamos, por ejemplo, de la educación inclusiva como campo teórico, que es un campo naciente, inexistente, que más bien tiene un conjunto de influencias y saberes repartidos por diversos campos del conocimiento, hace entonces, ¿no es verdad?, que la podamos describir solamente como una metáfora, es decir, como una explicación que ha sido creada por distintos grupos a nivel geopolítico en distintos lugares del mundo, pero sin un conjunto de consensos generales, ¿no? Y esto, por ejemplo, son explicaciones que son ocupadas por colectivos de la subalternidad, por ejemplo, por personas de los grupos feministas, por los grupos de asociación en discapacidad, es decir, por diversas personas, pero que no le pertenece a ningún grupo con exclusividad. No la podemos significar ni como concepto porque no nos ayuda a pensar analíticamente, porque es un discurso más bien trivial, ¿no es verdad?, de sentido común, que se ha oficializado en las estructuras académicas, pero que no tiene una base heurística sólida, ¿no es verdad? Y por lo tanto, de alguna manera, ni como teoría ni como metodología la podríamos describir. Pero sí podemos identificar, un poco pensando en lo que este seminario es, que es la pregunta por la interseccionalidad y que comparte con este movimiento un dilema definitorio particular. Es que la inclusión como categoría de análisis enfrenta este problema definitorio particular. ¿Qué quiere decir esto? Que participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. Es decir, las relaciones de poder, que además son performativas y regenerativas, y que atraviesan, ¿no es verdad?, toda la amplia gama de derechos sociales, culturales, lingüísticos, lectores, etcétera. Por eso que con Concepción, en un trabajo de un monográfico que está en nuestra revista, hablamos de ciudadanía lectora. Y además participa del tipo de representaciones culturales que también me interrogar, ¿no? Por esto que yo decía del problema técnico. Bueno, al reconocer entonces que la inclusión participa de las relaciones que interpela, entonces va a atender al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las relaciones de poder a nivel humano. Por eso que la dimensión crítica, acrítica y antiopresiva de la lectura sugiere un análisis relacional, un análisis multinivel, en distintos planos en el que se cruzan estos distintos funcionamientos o formatos del poder y que asumen una naturaleza dinámica sobre las desigualdades estructurales. En ella la práctica lectora, el derecho a la educación, ¿no? Y obviamente esto está mirado desde un plano de justicia compleja. El carácter relacional entonces del derecho a la lectura va a observar que las multiplicidades de expresiones del poder, por ejemplo, dominación, segregación, opresión, inequidad, discriminación silenciada, desigualdad estructural, violencia estructural, es decir, un largo etcétera, va a reafirmar esta naturaleza dinámica, performativa y regenerativa, y que además son endémicas a todos los problemas del sistema mundo. Un análisis relacional va a ocurrir en la acción, va a develar además, por ejemplo, de qué manera los significados sobre la experiencia letrada de la subalternidad o de la exclusión van a agudizar su compromiso con otros significados a favor de subvertir estos espacios. Por lo tanto, en esto cabría recuperar esta cita de Jung, ¿no?, que una lectura antiopresiva se propone entonces que es posible que la existencia de diferencias de un grupo social sin opresiones es necesario para conceptualizar a los grupos de un modo mucho más relacional y flexible. Y esto es importante porque lo que hoy día tenemos es un problema ontológico, un problema de criterios de legibilidad que están justamente cruzados por prácticas de contaminación lingüística, heurística, óntica, para leer al sujeto que se beneficia.
Por ello, que a mí me parece que es mucho más acertado entender en esta oportunidad lo interseccional como, desde la lectura, como una malla de conexión o una zona de contacto sobre la que convergen ideología, filosofía, conceptos, proyectos éticos, proyectos políticos de diversa magnitud. La lectura se convierte entonces en el resultado de complejos procesos sociales, culturales y políticos, y en el sentido antiopresivo y crítico van a actuar como ejes, tal como lo decreta Jung, de una política emancipatoria, asumiendo que el ejercicio del derecho a la lectura y específicamente a la educación requiere de la búsqueda de formas, modalidades, alternativas para tratar a cada persona y colectivo, rechazando una visión normativa y simplista consagrada en la política occidental, que tal como dice Jung, asume que la igual categoría social de todas las personas requiere tratar a todas ellas de acuerdo a con los mismos principios, reglas y criterios. Una política de la diferencia, que a su vez nos lleva a entender que la inclusión es una revolución cultural, sostiene, en cambio, que la igualdad como participación y la inclusión de todos los grupos requiere a veces de un tratamiento diferente a los grupos oprimidos y desventajados. Esto se opone en un plano de justicia compleja a la idea, como proponemos desde el CELEI, a la idea, por ejemplo, de asumir, ¿no es verdad?, que hoy día tenemos una inclusión a través de las desigualdades, como diría Bukowski. Entonces, esta potencialidad de un enfoque relacional aplicado al estudio de las desigualdades genera un entendimiento donde las diferencias o las múltiples singularidades, como nos gusta llamar, generan una práctica, superan la idea de diferencia como algo realmente ambiguo, relacional, cambiante, sin límites, claro, y que mantiene a la gente en regla, es decir, entiende la diferencia, no la entiende en su profundidad, ni supone una unidad amorfa ni pura individual, ¿no? Reclama, por tanto, una definición implícita de la diferencia como desviación, en verdad, en relación a la norma, que encasilla a algunos grupos de naturaleza cerrada en sí misma. Por ello, así la diferencia pasa ahora a significar alteridad, oposición excluyente, sino especificidad, variación y heterogeneidad. Y antes de avanzar, porque yo creo que ya debo estar en el tiempo, estas categorías, cuando uno se pregunta por los conceptos epistemológicos para pensar la inclusión y las prácticas letradas, nosotros tendríamos entonces que reconocer que ninguno de los conceptos que hoy día están en la política pública son propios de la inclusión. Son todos propios de otros paradigmas esencializadores, ¿no es verdad? Y cuando nos preguntamos por los conceptos epistemológicos de la inclusión, si uno hace un análisis lingüístico contextualista en profundidad, se da cuenta que todos surgen del centro crítico de la multiplicidad, es decir, conceptos como heterogeneidad, diversidad, diferencia, singularidad, heterogeneidad, y tan pluralismo, etcétera, son todos conceptos que surgen en la base, en la raíz de lo múltiple. Y eso es lo que a mí me ha llevado a sostener que la política ontológica de la educación inclusiva no es el sujeto escindido, sino que es el sujeto de los múltiples modos del ser, recuperando este concepto intraducible de Heidegger, que es justamente el Dasein, que no tiene traducción en el español y que no refiere solamente al ser, sino que son los múltiples modos de ser y de existencia. Y lo mismo pasa aquí. Las múltiples singularidades se ponen en ese eje de variación y de múltiples maneras de existir, es lo que tenemos en la práctica escolar. Bueno, en ese sentido, entonces, el aporte que la interseccionalidad nos va a hacer va a retomar esta idea nos va a llevar, por un lado, a pensar sobre el locus de enunciación requerido por este objeto de estudio y que de alguna manera deberá inaugurar otra forma analítica a través de la implicación modernidad-sujeto, que es el que genera este problema de un más allá con amplio excluido y que nos lleva entonces a recuperar lo que dice Saubarat Dube, este célebre profesor indio que reside en México y es académico del Colegio México, que nos dice que hay que recuperar justamente los supuestos de la teoría crítica y postcrítica para entender justamente que pensar las prácticas letradas para responder a estos problemas sugeriría una singular sensibilidad crítica, ¿no? Una operación que puede ser analogizada con el concepto de Michel Becerteau llamada alteración del texto mismo. Y entonces ahora cabría preguntarse en qué reside este beneficio teórico de alterar el texto mismo, ¿no? Y que el texto tiene que ver con las formas de enunciación producidas por cada comunidad de argumentantes. Desde ahí entonces
podríamos decir que permite superar las prácticas de interdisciplinaridad de baja intensidad, que es lo típico que nos encontramos, ¿no es verdad? Simple reunión de cosas distintas, pero sin lazos, sin anudamiento, sin conexiones entre ellas, o de denominaciones vinculadas por meros collages o elementos que actúan bajo el significante de lo paratáctico, ubicar cositas nada más al lado de otras. Más bien, intenciona la emergencia de una espacialidad compuesta por elementos contingentes y heterogéneos, cuyo ensamblaje, según Miguel de Landa, que es uno de los máximos estudiosos de Deleuze, se enfrenta a una heurística transposicional, a un campo nómade, entendiendo que la transposición de conceptos no es una tarea sencilla, y específicamente por sus condiciones de contextualización y adecuación heurística. La labor crítica de lo inclusivo y de lo postcolonial en el contexto del derecho a la lectura consistirá en mostrar la parroquialidad y efectividad de los cuerpos categoriales para pensar estos problemas, ¿no es verdad? Y otro punto relevante consiste en explorar las formas fenomenológicas que adoptan estas prácticas. Por lo tanto, hablamos de una fenomenología de las prácticas letradas. En este sentido, entonces, la pregunta sería, los estudios de las prácticas letradas y los puntos de fuga en la educación inclusiva. Aquí habría que retomar entonces un concepto de Guattari como punto de fuga, como aquella cosa que rompe, que una figuración, un figural alterativo del orden cambiante, de lo cotidiano, de las formas didácticas. Y esto nos lleva entonces a una recomprensión también de las memorias y de sus relaciones con lo político y la política, ¿no? Y en el entendido de que el estudio de las prácticas letradas, a través de la singularidad epistemológica de la educación inclusiva, trabaja sobre una gran diversidad de problemas y no disciplina. Por lo tanto, que abarcan, conectan y trastocan diversos campos disciplinares y afectando a sus cuerpos categoriales. Por ello, la pregunta entonces sería, ¿por qué pensar las prácticas letradas para el no ser? Y aquí con esto quiero cerrar porque ya creo que va a estar en el tiempo. Lo primero sería decir que la categoría del no ser es justamente el que aglutina los problemas del sujeto de la inclusión. El sujeto, esta es una metáfora que Frantz Fanon acuña en ese maravilloso texto, Piel negra, máscara blanca, y nos dice con mucha claridad que hay una línea divisoria entre el norte y el sur, un norte hegemónico, eurocentrado, occidentalocéntrico, en el que se crean códigos de ordenación a favor de la otredad, pero que no transforman ni resuelven los problemas de la otredad, los agudizan. Se crean marcos normativos, se hacen seminarios, congresos, se estudia, pero nada de eso afecta directamente a la vida de las personas. Y en ese sentido, entonces, la pregunta sería, ¿por qué la inclusión mainstream entonces la que tributa con esa designación? Pero en la práctica nosotros necesitamos responder a una pragmática epistemológica del no ser, es decir, del sujeto racializado, oprimido, subalternizado, excluido en sus diversas variables. Y es eso lo que nosotros vivimos como latinoamericanos en nuestro conjunto, ¿no? Y por eso que en esta sección el análisis se va a inspirar en Frantz Fanon para comprender las configuraciones de las prácticas letradas, su aporte, obstrucciones y apertura a la luz de la zona del no ser, la gran hegemonía, y la zona del no ser, otro campo de hegemonía, pero en oposición, son actos democráticos en suspensión, en acontecimiento, ¿no? Y que nos llevan justamente a crear dos espacios ontológicos que regulan la constitución de las prácticas de enseñanza. Antes de ofrecer cualquier análisis, quisiera efectuar dos advertencias. La primera, que reconoce que la educación inclusiva produce nuevos ángulos de visión y conocimientos que permiten liberar la zona del no ser mediante la configuración de una nueva pragmática epistemológica. La segunda, explica que la zona del no ser, descrita por Fanon, puede encontrarse en Derrida bajo la denominación de espacio de ausencia radical. Por lo tanto, aquí volvemos a darnos cuenta que mucho de lo que el movimiento decolonial le critica a la deconstrucción terminan encontrando paralelismo. Desde este punto de vista, intentaré demostrar el beneficio teórico de ambas formas analíticas para justamente ofrecer una relectura de las prácticas escolares y su uso ontológico-metodológico en el mundo actual. Para ello, ambas ponen en tensión las demandas civilizatorias y la herencia hegemónica de los dispositivos de culturización occidentalocéntrica. Cada una de ellas, a su forma, evidencia la presencia de una línea divisoria entre la zona del ser, el espacio de lo docto, de lo bien escrito, de la hegemonía cultural, del saber letrado, del circuito culturizante, y del no ser, la unidad relacional del subalterno, del oprimido, del anormal, del abyecto,
Las designaciones que vertebran la producción ontológica de sujetos subalternos o el locus de trabajo de un singular régimen corpo político describen su experiencia letrada en términos de sujetos privados de privilegio educativo y cultural. Aquí está la premisa fundante de Norbert Elias. Es de esta zona donde se emergen las disposiciones de regulación del destino social que construyen determinados proyectos de conocimiento en materia de justicia, y si es que el propósito consiste en transformar la vida de ambos colectivos de ciudadanos. Para ello, Fanon sostendrá que la zona del no ser designa un espacio epistémico y político que desestabiliza toda figura ontológica previamente construida. Es la espacialidad más perjudicada de la relación moderno-colonial, siempre y cuando esa sea la lectura de un dualismo del que no se puede escapar. Es una espacialidad delimitada entonces por la metáfora de Santos Sousa, que él denomina línea de pensamiento abismal, entendida como una constelación de preocupaciones que refuerzan en esta zona imaginaria la sospecha de un más allá que la modernidad, un más allá de la colonialidad latente en las operaciones más opresivas, la que designa precisamente un espacio de existencia como carente de ontología. Fanon sospecha que esta negativa al destino, a lo destinal, hay un solo destino y es blanco, hegemónico, emerge en espectralidades para lo cual no hay dominio discursivo disponible. Lo que Natalia decía, lo no nombrado, ¿no? No hay palabras de ningún vocabulario humano, pero que al mismo tiempo cualquier viaje emancipador debe iniciarse. Desde la postura de Derrida, a través de la categoría del no existente, del espacio de no existencia, la solvencia analítica de la ausencia radical comparte heurísticamente con la categoría dusseliana de exterioridad la preocupación e insistencia por entender los procesos matriciales y subjetivos implicados en la actividad letrada impulsada por aquellos ciudadanos lectores cuya agencia y semiótica cultural los inscriben un más allá ilegible, justamente instaurado por las configuraciones epistémicas y ontológicas de la zona del privilegio cultural y alfabético. Por lo tanto, yo entiendo las prácticas letradas como una zona de experimentación. Enrique, ¿tú me podrías confirmar cómo estoy en el tiempo? Estoy preocupado. Sí, Aldo, justo tenemos cumplido el tiempo por 1 minuto. ¿Me regalas ese minutito para leer esta última cita y ya terminar, por favor? Por supuesto, adelante. Muchísimas gracias. Entonces, tal como sostiene Grossfogel, esta preocupación por el más allá, que muchas veces se banaliza, nos lleva a un más allá de la presencia de sujetos empíricamente determinados que en un contexto dado produjeron, es decir, el acontecimiento no se reduce a lo que el sujeto enunciativo, responsable, consciente, representativo, más bien se generan desprendimientos y producen efectos que exceden su presencia y la actualidad presente de su querer, decir, hacer. Por tanto, la ausencia es una ruptura real de la presencia, en tanto no es modificación, reparación de la presencia en la representación, en el sentido de suplir la presencia de la representación que supone la ausencia del objeto, la percepción presente, como lugar fundante del signo, la memoria y la imaginación. Es decir, la ausencia sería antes que nada una ausencia radical, en tanto no es modificación ontológica de la presencia, sino es la creación de otra cosa, es el deseo de otra cosa, ¿no? Y esto nos lleva entonces a que la ausencia sería antes que nada imposible de localizar por completo, en varios modos es inaccesible porque no está disponible para la percepción en términos ontológicos como la figura radical de un sujeto, un suceso, un contexto empíricamente determinable. Lo decimos, y ahí dice concretamente, leemos la misma complejidad y la problemática de la zona del no ser y la ausencia radical pensada en tramas de complejidad de la relación modernidad-colonial como una zona de multiposicionalidades interseccionales. Por ello, y para cerrar, la zona del no ser articula un trabajo contingente para este evento y particularmente para otras prácticas letradas porque nos puntualiza en los mecanismos de funcionamiento, en la mecánica de constitución de estas reglas de escolarización y de enseñanza. Por lo tanto, constituye una singularidad, una singular espacialidad analítica y político-ética que ensambla diversas posiciones de poder devenidas en un entramado de relaciones jerárquicas y naturalizadas que a escala global se traducen en intercambios desiguales entre el centro y la periferia y a escala global entre grupos jerarquizados. Bueno,
Eso es lo que yo el día de hoy quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y también nuevamente reitero mis agradecimientos a todas las instituciones que han confiado en la celebración de esta primera versión del Seminario Permanente Interseccionalidades Críticas. Muchísimas gracias, profesor Enrique.